Bien. Bueno, entonces en el conversatorio de hoy vamos a compartir con 3 comunicadoras locales que voy a presentar ahora. Este conversatorio se va a extender aproximadamente hasta las 19 y luego vamos a proponerles, como les informé por la plataforma, que acompañemos a las chicas de Pícara, que es un grupo local de periodismo también feminista, que van a realizar una entrevista a Ana Falú, que da la coincidencia que la clase que viene, el día 12, va a compartir con nosotros Ana Falú también una conferencia. Así que bueno, parece guionado, pero no es así, pero se ve que estamos en sintonía, así que para acompañar también la iniciativa de las compañeras, vamos a terminar el conversatorio esa hora para mudarnos hacia la plataforma de Twitch. Después en el chat le voy a pasar bien la información, o a YouTube para compartir esa entrevista, ¿sí? Bueno, les voy a leer un poquito una breve mención de las trayectorias de las compañeras. Romina Peselato es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente es co-coordinadora de la Marea Noticias, consultora externa de la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación, docente en el curso de Derechos de Niñez y Adolescente del Ministerio de Seguridad de la Nación, facilitadora pedagógica del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, activista integrante del equipo de feminismo de la Unión Campesina de Tras la Sierra, integrante también de la Casita Trans, Varones, Niñeces y Familias de Córdoba, e integra la Red Federal de Periodistas Feministas por el Derecho a Decidir. Karina Ambrogi es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada de la Universidad Nacional del Río Cuarto, diplomada en Comunicación y Género por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de Cuba. Actualmente es co-coordinadora de La Marea Noticias, dirige el sitio Infoporc, conduce el programa La Nueva Normalidad y es columnista de género del programa Póster Central. Es integrante del área del género del CISPREN y de la multisectorial de género y diversidad de Río Cuarto. Integra también la Red Federal de Periodistas Feministas por el Derecho a Decidir. Y Julieta Fernández es estudiante avanzada de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Río Cuarto, periodista de radio y prensa gráfica, trabaja en Diario Alfil y tiene una columna de género en GPS de Noticias en FM Gospel. Forma parte del colectivo Mujeres con Voz, integrado por mujeres periodistas de la ciudad. Bueno, por supuesto que les agradecemos a las compañeras que participen. Este es el segundo encuentro de la cátedra y bueno, les damos la palabra para que compartan todo su conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahí no sé si me escuchan bien. Bueno, perfecto. Largo a modo introductorio. Bueno, estuvimos hablando un poco a ver de cuál podía ser el aporte y nos pareció, al menos, bueno, con Romy desde la Marea Noticias, nos parece interesante poder contar un poco qué pasa con los feminismos y con los abordajes de género en los medios de comunicación, qué influencia tienen, qué rol ocupan en esta cosmovisión que está dominando, que tiene que ver con toda esta estructura patriarcal que es la que domina cualquier tipo de vínculo o de manera de habitar el mundo en este momento. Y quería iniciar contándoles un poco el porqué de la Marea Noticias, que también es, creo que, el marco que podría definir lo que está pasando con las discriminaciones y la violencia por razón de género, también desde los medios de comunicación. El objetivo que nosotros tuvimos cuando creamos este medio, que es la Marea Noticias, era intentar lograr deconstruir a partir de los abordajes periodísticos los estereotipos de género que estaban instaurados desde este sistema de pensamiento patriarcal que ustedes vieron en la primera clase. Mucho mejor de lo que les podría explicar al menos yo. ¿Por qué? Porque consideramos que la inequidad de género, la discriminación por razón de género, es la base de todas las injusticias sociales. Es decir, si no hay equidad de género, no hay justicia social. ¿Y qué proporción o qué rol ocupan los medios en el soporte de esta desigualdad o en la construcción o en la reproducción de estos estereotipos de desigualdad? Bueno, hace muchos años, más de 25,
Se reunieron todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, que ustedes saben que Argentina es parte de las Naciones Unidas, y elaboraron lo que fue para ese momento el documento que marcó como un antes y un después en el reconocimiento justamente de la imposibilidad que tenían las mujeres y colectivos de la diversidad en el acceso a derechos. Dentro de este plan, que fue muy progresista, se generaron diferentes líneas de acción, o sea, se identificaron los problemas, hizo como un diagnóstico, a ver cuáles eran los problemas que eran los que hacían que se sostenga esta desigualdad, y en el marco de eso se generaron 12 esferas que se marcaron como que eran las más importantes o las que más preocupaban. Una de ellas, entre las más importantes, fueron los medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque se entendió que tienen un papel muy importante para poder cambiar estos estereotipos dominantes, o bien para reproducirlos y sostenerlos a lo largo del tiempo. Los estereotipos, como ustedes vieron seguramente en la charla anterior, son los que van a definir en definitiva cómo vamos a pensar, cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a vincular, a qué roles vamos a acceder, es decir, depende qué configuración o cómo carguemos de sentido todos los roles que tenemos, va a ser después cómo accedemos a esa posibilidad o cómo accedemos a derechos y también obligaciones. Por eso se instó a los medios de comunicación a que intensificaran el apoyo en la promoción a las mujeres. Y se hizo grandes recomendaciones, que a mí me gustaría como traerlo más a lo concreto a partir de datos que son más actuales, porque esto que yo les contaba fue hace más de 25 años, o sea, Argentina como país hace más de 25 años que se comprometió a transformar la realidad. Y no es que se comprometió superficialmente, todos los países tienen la obligación de responder a esto porque son Estados miembros. Nosotros además aquí hemos trazado digamos, no solamente tenemos leyes internacionales que debemos respetar, sino que también tenemos leyes locales, que no es lo que pasa en todos los países del mundo. La desigualdad por razón de género, la violencia por razón de género, las brechas de desigualdad son diferentes en todos los países del mundo. Y no todos los países tienen leyes particulares. Nosotros en Argentina tenemos leyes particulares, por ejemplo, la ley para prevenir y erradicar la violencia de género, que esa ley además señala diferentes ámbitos en los cuales se reproduce o se produce la violencia de género. Uno de esos ámbitos son los medios de comunicación, que es lo que se llama violencia mediática. Sobre eso, si alguien tiene interés, después podemos charlar un poco más. Pero digo, estos dos grandes ejes que se trataron tenían que ver con dos cosas. Por un lado, ¿qué dicen las noticias? ¿De qué hablan las noticias en los medios de comunicación? Y por otro lado, ¿quiénes producen esas noticias o quiénes son las personas que están detrás de la elección de qué van a ser esas noticias? En ambos espacios o en ambas esferas se demostró que 7 de cada 3 veces son los varones los que están por sobre las mujeres, tanto en de qué se habla como quiénes hablan de esas noticias. Esto que se marcó hace 25 años, lamentablemente, hoy se sigue reproduciendo. Y les voy a compartir unos datos que, como para traerlo más a la realidad, para ver de qué hablan las noticias en los medios de comunicación. O sea, este porcentaje que les digo, de cada 10 noticias, 7 hablan de varones o cuentan cosas de los varones y 3 de las mujeres. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el espacio público, a través de esta cultura patriarcal o de esta estructura patriarcal que hacemos de significación de la vida cotidiana, es relegado a los varones, ¿no? Las mujeres somos más propios de los espacios privados, o sea, ese es el que nos pertenece. Y cuando queremos salir al espacio público, somos violentadas, por ejemplo, en la calle, a través de los piropos, que hoy ya sabemos que es violencia de género y que la podemos denunciar como acoso callejero. No son piropos, es acoso callejero. Del mismo modo, si queremos estar en política, bueno, la violencia en política. Bueno, hay un estudio interesante que se hizo en el 2018, cuando el tema económico era un tema que estaba en la agenda, por bueno, la crisis económica que había a nivel mundial, y hay una consultora
que se llama Ejes de Comunicación, que suele hacer relevamiento sobre lo que pasa en los medios de comunicación a nivel local, o sea, en Argentina. A partir de esta crisis económica, lo que hicieron fue hacer un sondeo a ver quiénes estaban en los medios de comunicación, quiénes tenían micrófono en los medios de comunicación. Entonces, escucharon, bueno, muchísimas horas de entrevistas, a partir de las cuales sacaron un porcentaje de quiénes aparecían o qué personas eran entrevistadas. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque estas personas a las cuales se les da aire, después son los líderes de opinión, o sea, son quienes construyen también lo que la gente o la base sobre la cual después la gente va a debatir, sobre la cual la gente va a hablar, construyen esa realidad que supuestamente es verdadera. Bueno, ¿y quiénes son? Hicieron un top 10. En ese momento, el que más minutos de aire tuvo fue Javier Milei, que lo traigo a colación porque hoy Milei tiene una preponderancia muy grande en nuestra realidad política y no apareció de la noche a la mañana. O sea, fíjense en que en el 2018 la persona o el economista que más aire tenía, este estudio se hizo sobre radio y televisión, esos fueron los dos soportes que se estudiaron. Y la persona que más minutos de aire tuvo en radio y televisión en estos 3 meses que se tomaron del 2018 para hacer este estudio fue Javier Milei, que es un economista libertario, que de hecho ahora hizo el Partido Libertario. El segundo puesto lo tuvo el economista ortodoxo Fausto Espotorno. Y el tercer puesto, el especialista en marketing y consumo, Damián Di Piace. Es interesante ver que no solamente son varones, si se puede, después les voy a mostrar, no sé si se puede compartir pantalla. Sí, Karina, fíjate donde tenés los 3 puntitos, A hace ver. clic ahí. No, al de al lado, ¿viste que hay un rectángulo con una flecha? Ah, sí, sí. Bueno, ahí pone, bueno, una ventana, si es la que vas a compartir es una ventana, y si la tenés ya visualizando en el monitor, lo que vos veas en la computadora lo vamos a ver nosotros acá. Bueno, abro una ventana y ahí veo si puedo elegir la ventana. Sí, No, comparto toda la pantalla y les pido un segundito, empiezo perfecto. a Sí, sí, sí. toda la pantalla y ahí voy a abrir, porque me parece interesante poder compartirles para que vean. Miren, este es el cuadro, no sé si ahí lo ven bien. Sí, se ve bien. Bueno, este es el cuadro en el que muestra todas las personas que tuvieron, o sea, las que más minutos de aire y televisión tuvieron durante ese periodo de tiempo que sondearon. Fíjense en que ahí está Javier Milei primero, ahí están las cantidades de entrevistas, 235 entrevistas tuvo, 193.547 segundos de aire, fue el número 1. Pero si nosotros vemos para abajo, vamos a ver que todas las personas que tuvieron minutos de aire son varones. Acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, más de 30 especialistas. Todos son varones. ¿Por qué traigo colación esto? Porque esto es lo que se reflejaba hace 21 años en estas recomendaciones que se hicieron desde la ONU. En esta situación que dice que no solamente las noticias las cuentan los varones, sino que las noticias hablan sobre varones. ¿Y por qué no hay entrevistadas mujeres? ¿Porque no hay economistas a nivel nacional? Bueno, en ese momento, tanto como ahora, había economistas a nivel nacional mujeres. Lo que pasaba era que no se tomaban como fuente. Las y los periodistas, al momento de llamar a alguien, ¿qué hacían? Y bueno, en la agenda los primeros que están son los varones. Y acá interviene mucho también la construcción de sentido que se hace a través del lenguaje inclusivo. Hay un estudio, que después Juli va a hablar más de eso, pero hay un estudio de la UBA que permite ver cómo, a partir de que no nombramos la A o de que no nombramos a las mujeres explícitamente, cuando nosotros pensamos en a quién vamos a llamar, en a quién vamos a convocar, en a quién vamos a elegir para un puesto, etcétera, pensamos en varones. Lo mismo pasa en los medios de comunicación. Hay una tradición de que la fuente son los varones, porque son los que por
por naturaleza es lo que se piensa, pero obviamente es una construcción social patriarcal, son quienes están en el espacio público, quienes más poder tienen en el espacio público y quienes más saben de cualquier tipo de cosa. El varón cis blanco, ¿no? Hetero, obviamente, no cualquier varón, no un varón negro gay. El varón cis blanco es como Javier Milei, básicamente. Además se demostró que si tienen una tendencia como más a la derecha, también eran más consultados que el resto. Y esto no se hizo sobre un solo canal de televisión. Acá se tomaron en cuenta los canales y las radios que más audiencia tienen. Bueno, desde la Marea, ¿qué nos propusimos? Justamente dar vuelta a esta realidad, mostrar que si existe la voluntad, también se puede entrevistar a mujeres. Hace más de 2 años, Romy, no sé, corregime, más de 2 años y medio que estamos, camino para el 3, ¿no? Bueno, y en todo este tiempo, o sea, en 3 años de trabajo, yo diría que un 95% de nuestras entrevistas son a fuentes mujeres o del colectivo de la diversidad, ya sea, qué sé yo, economistas, políticas, analistas políticas, personas de la ciencia, digamos, de cualquier ámbito que tengamos que reflejar una noticia o cualquier realidad, entrevistamos a mujeres porque hay mujeres que saben. De hecho, entrevistamos a mujeres de la Universidad de Río Cuarto, porque hay muchísimas mujeres que saben y que pueden dar una nota y hablar de la realidad, al igual que Milei o que cualquier economista varón. Por otro lado, otra de los indicadores que marcaban aquí tenía que ver con qué porcentaje reflejaban las mujeres dentro de los esquemas de producción de la información. Entonces ahí voy a hacer alusión a un estudio que hizo la Organización Civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, que es FUNPES. Hicieron una investigación que titularon Organización de Medios y Género, en la que trataron de ver cómo estaban constituidos los medios en Argentina. Bueno, ahí vieron que el 64% de las personas que estudian la carrera de Ciencias de la Comunicación, y acá a lo mejor hay estudiantes de esa carrera, son mujeres. El 64% de quienes estudian comunicación son mujeres, pero solamente el 33%, de un 100%, solamente el 33% de las trabajadoras en relación de dependencia en los medios son mujeres. O sea que los medios de comunicación prefieren contratar a varones. O sea, fíjense en la proporción, ¿no? 7 de cada 10 personas que trabajan en relación de dependencia en los medios son varones y 3 de cada 10 son mujeres. Y el 41% de los contratos que tienen las mujeres, o sea, de ese 33%, el 41% además son contratos por tiempo definido. O sea, si nos contratan en relación de dependencia es por un periodo corto de tiempo, a diferencia de los varones que tienen las contrataciones tradicionales. Y si vamos a ver quiénes dirigen los medios de comunicación, la brecha es aún más grande, porque solamente el 26% de las mujeres tienen altos cargos en los medios de comunicación. Bueno, hay muchísimo más para hablar, yo no me quiero extender en el tiempo, pero lo que me parece importante señalar es que, ¿por qué es importante atender a esto en relación a los medios de comunicación? Justamente porque son los medios de comunicación los que históricamente y también actualmente, ya ahora a través de otras plataformas, a través de, bueno, como vimos ayer, de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram y de los medios a través de los cuales ahora la gente prefiere comunicarse o conocer la realidad, están dominados y siguen dominados por varones. Esto tiene que ser así porque no hay mujeres, no, esto es así porque es una construcción social que todavía no logramos erradicar desde los medios de comunicación y justamente quienes bregamos por un periodismo feminista y por medios con perspectiva de género, tenemos esa difícil tarea de poder lograr revertir esta situación, que es absolutamente posible y lo podemos decir porque lo hacemos a diario, o sea, porque podemos dar cuenta de que eso es una realidad. Hace muy poquito generamos un resumen federal de noticias con otros 9 medios de otras 9 provincias. ¿Por qué? Porque a las compañeras le pasaba lo mismo. Se daban cuenta que reflejaban realidades de sus regiones y no tenían repercusión, por ejemplo, a nivel nacional. A nivel nacional solamente se habla de mujeres de otras provincias cuando son femicidios brutales.
si no se trata de un femicidio brutal, entonces no se habla de mujeres. Por eso hicimos este resumen federal, que la verdad que también fue algo que celebramos porque nos dimos cuenta que no solamente nos pasaba a nosotros, sino que hay muchos medios, hay muchísimas, por suerte, iniciativas periodísticas a lo largo y ancho del país que tienen este objetivo. Bueno, yo dejo por acá porque me parece que ya está el tiempo y doy paso a, creo que, Juli. No sé si me pueden escuchar ahí. Sí, perfecto. Bueno, hola a todos, muchas gracias por sumarse a este conversatorio y bueno, agradecer también a la Facultad de Ciencias Humanas por convocarnos a mí, a las compañeras también, por supuesto, a poder aportar desde nuestro lugar, desde mi lugar, mucho menos experimentada que las colegas, pero sí para tratar de, por lo menos, aportar, como decía Cari, en lo que es incluir en el lenguaje que muchas veces se suele reducir y muchas veces para deslegitimar la inclusión en la comunicación, a reducirlo al debate de si decir todo eso o no decirlo, y en realidad pasa mucho más por eso. Todo lo que mencionó Cari recién, por ejemplo, habla de formas de incluir sin necesariamente nombrar. Nombrar es muy importante porque, bien lo hemos dicho, seguramente lo que no se nombra es como que no existe, pero visibilizar, incluir a las mujeres, el trabajo que hacen desde la marea, que doy fe que siempre es, o la gran mayoría de las veces se entrevista a especialistas mujeres, da cuenta de que si alguien se toma el trabajo de buscar esas fuentes, están. Pero bueno, lo que demostraba ese ranking que ahí exponía Cari, es que, bueno, 24 aproximadamente eran los economistas que estaban allí, todos varones. Y bueno, para pasar ya al ámbito de la comunicación, yo pensaba ver, disculpen si se escuchan mis perros, pido disculpas por adelantado, pensaba compartir pantalla por una presentación breve que tengo aquí para mostrar sobre... Espera un segundito, voy a ver si puedo calmar a mis perros porque ya es demasiado. No sé si molesta mucho, si se mete mucho o yo lo escucho fuerte, no sé si alguien me puede decir. Podés calmarlo, te esperamos, pero si no, no molesta. Yo creo que la mayoría debe tener algún perri por ahí, así que... Espérenme un segundito, no sé si quieres seguir o aportar algo más, Romy, y yo voy a tratar de calmarlos. Bueno, dale, Juli, ¿te parece? Voy yo. ¿Sabes qué, Majo? Que estoy con una duda porque estaba viendo el chat nuestro, que la actividad de las chicas de Pícara es a las 7 y me entró la duda que no sé si esta actividad es hasta las 8 o hasta las 7. Hasta las 7. Bueno, entonces vamos a apurarnos. Pero igual, a ver, no significa que tiene que terminar a las 7, la idea es que por ahí si podemos terminar a las 7, más o menos calculando 15 minutos de exposición de cada uno, podemos mudarnos Dale. para acompañar a las Sí, chicas de por Pícara. supuesto, por supuesto. Pero no se sientan encorsetadas, podemos seguir tratando de tomar. Dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias ante nada por la voluntad política de este espacio, porque exista dentro de la universidad pública, que es todo también parte de este proceso histórico de lucha que va permeando los distintos ámbitos institucionales sin dudas. Un poquito lo que quería aportar es bien concreto, sencillo, y tiene que ver quizás también con el enfoque desde el que elegimos ejercer, no solo la comunicación, ¿no? A mí también siempre me gusta quizás hablar un poco en un sentido más amplio, porque entiendo que el posicionamiento como feministas o transfeministas tiene que ver con el posicionamiento frente a la vida, ¿no? Entonces, es en cómo una ejerce en relación a los múltiples roles que nos abarcan y que habitamos en la vida diaria. Y ahí entonces venimos con esta palabrita que es la que yo quería quizás pararme o detenerme un poquito más, que es la del transfeminismo, ¿no? También como parte de un proceso de cómo nos venimos pensando desde la marea y desde recorridos que son personales, que son familiares. Yo también soy mamá de una niña trans, eso me ha traído también todo un universo de sentidos y de activismos que hoy por hoy tienen que ver muchísimo con cómo ejerzo también la comunicación. Entonces yo quería hacerles una pregunta muy breve, muy sencilla, para lo cual les voy a pedir poca vergüenza, como dice la amadísima Susie Shock. Así es que les voy a pedir que ni se preocupen por lo que respondan, pero que así
brevemente lo que les venga a la cabeza, lo que sienten que saben o imaginan. Les voy a preguntar qué es para ustedes cis. Y tienen que responder en el chat en 3, 2, 1. ¿Qué es cis? Sin vergüenza, porque estamos todos ahí caminando juntos. Igual, hegemónico. Vamos No rapidito, ponemos como nota, dicen por acá, eso. yo estoy tras la sierra. ¿Eh? No ponemos nota, digo que pongan nomás que nadie va a evaluar. Claro, claro. Igualdad, modelo hegemónico. Buenísimo, seguimos. Binario. Bueno, ya veo que somos 23 y hay 5 valientes, valientas. Hay una manera, pero creo que en Zoom, que te podés borrar el nombre, ¿viste? Y siempre lo hacemos también así para que sea desde el anonimato. Creo que no lo permite. Binario, sexista. Buenísimo. Nuevamente ahora les pido lo primero que se nos venga a la cabeza, la imagen, el imaginario que tengamos, ¿qué es trans? ¿Qué es trans? Más allá de... diversidad, género, vicio, deformación, traspasa lo conocido, No, digo que diverso. lo que te decía yo que puse es un vicio de formación, decir trans más allá Ah, es de formación profesional eso. Ahora les digo, el que no escribe, vamos a hacerlo así, el que no escribe entonces le bajamos la nota, a ver si así escribe, viste que a lo mejor funciona de esa no. manera. Personas que tienen una identidad de género que difiere. Bueno. Bueno, muy bien, podríamos estar ahí un ratito más, pero nos vamos a ir del chat para poder avanzar un poquito en la conversación. Estos son dos prefijos que vienen del latín, cis quiere decir de este lado, trans quiere decir del otro lado, ¿no? Y quizás podemos empezar a preguntarnos del otro lado de qué, del otro lado de dónde, y en todo caso tiene que ver con el estar de este lado o del otro lado de lo asignado, ¿no? De la norma. Cuando hablamos de cis y de trans, por lo general nos referimos a personas cis o a personas trans. Cuando decimos personas cis, hablamos de personas que se autoperciben, que se identifican con el sexo o la identidad de género que se asignó a través de la marcación genital al nacer, que es una marcación administrativa, ¿no? Esto es lo que se viene planteando desde los activismos. Cuando decimos trans, hablamos de personas que no se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer a través de esta marcación administrativa basada en la genitalidad. Bien, entonces tenemos cis de este lado, trans del otro lado. ¿Qué pasa con estos prefijos? Luego configuran todo un universo de sentidos que no me voy a detener así en el abanico, en el amplísimo espectro que tienen para aportarnos, pero sí compartirles un concepto que es el cissexismo, ¿no? El cissexismo. Voy a darles una definición textual, si me permite la máquina. Bueno, aquí está. El cissexismo, definido por Julia Serrano, es la creencia o suposición de que las personas, identidades, expresiones y encarnaciones de género de las personas cis son más naturales y legítimas que aquellas de las personas trans, ¿sí? Ann Millett, que es un autor que recomiendo mucho que busquen, es un joven de Buenos Aires, argentino, que ha publicado recientemente un libro que se llama Cissexismo y Salud. Aporta que el cissexismo es un sistema complejo y totalizador capaz de hegemonizar la creencia de que las opiniones, las identidades, los deseos, las experiencias, los cuerpos, en suma, la vida de las personas trans vale menos que la de las personas cis a partir de esta idea arbitra una distribución desigual de violencias y privilegios. ¿Por qué llegamos ahí? Porque la realidad es que habitamos un mundo que es absolutamente cissexista, ¿no? En el marco de este orden patriarcal del mundo, la mirada de la sociedad y de las personas es cissexista. El uso del lenguaje es cissexista, los modos de ser y de hacer de las instituciones son cissexistas,
Y los transfeminismos, entonces, en el gran abanico de todos los colores que también somos los feminismos al interior de este proceso histórico de lucha tan grande, tan antiguo también y tan diverso, vienen a decirnos también a quienes hasta hace un tiempo nos definíamos como solo feministas, bueno, ¿qué pasa? Miremos también nuestras prácticas en esta clave, miremos, ¿no? Sumemos a nuestra lectura del mundo, de nuestras prácticas y de nuestras creencias, esta variable de la diversidad como otro anteojo que se suma, ¿no? a este anteojo violeta que proponemos ponernos permanentemente para mirar el mundo, que es el anteojo del feminismo. Entonces, cuando nos posicionamos como transfeministas para el ejercicio, en este caso de la comunicación o de la profesión que sea, ¿no? Estamos también marcando un posicionamiento político al interior de los feminismos, ¿no? Porque al interior de los feminismos, como todos aquí presentes saben o imaginan, hay de todo un poco, hay tensiones, hay contradicciones, hay peleas, hay disputas, hay diferencias que son irreconciliables, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay líneas del feminismo más radical que no comparten que el universo de lo que es el encuentro que se va a celebrar este fin de semana en diversas localidades de todo nuestro territorio nacional, de lo que era el Encuentro Nacional de Mujeres, hoy se llame Encuentro Plurinacional, y acá me busqué el flyer para no olvidarme de ninguna identidad, de mujeres cis, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, travestis y no binarias. Como siempre, las siglas se agrandan, se estiran y eso puede ser incómodo, pero quienes estamos de ese lado, de las disputas, de las tensiones y de las construcciones de sentidos, decimos, bueno, acomódate, lo lamento, ¿no? Ha sido bastante incómodo también hasta acá para un gran sector de la población, que como decía Julia al inicio, ha permanecido invisibilizado, no nombrado. Hoy nos toca nombrar con una sigla gigantesca. Ojalá que se extienda, ojalá que en algún momento quizás desaparezca y podamos hablar de personas. Y ahí volvemos a quizás un aporte que a mí me parece muy interesante, y es que posicionarnos en esta clave como transfeministas que pulsamos para que políticamente el Encuentro Nacional de Mujeres sea un encuentro plurinacional, no nacional, sino que reconoce la diversidad de identidades y de pueblos que habitamos los territorios de la Via Yala, de América Latina, y la diversidad de identidades que habitamos también al interior de los feminismos, nos sitúa políticamente también en el marco de disputas de sentidos que tiene que ver con un concepto que incluso lo han propuesto teóricas críticas de Estados Unidos, que es el del feminismo del 99%, ¿no? Quizás lo han sentido nombrar, y tiene que ver con nuevamente tomar distancia. Y a mí esto me parece muy importante marcarlo, remarcarlo, traerlo, porque no es que porque seamos mujeres somos feministas, no es que porque haya una mujer en un espacio de conducción, eso convierta a ese espacio en un espacio que tiene que ver con nuestras convicciones y con nuestra mirada del mundo, ¿no? Sabemos que hay mujeres que representan los intereses del sector opresor, del sector que es nuestro enemigo, que es contra quien luchamos y quien oprime nuestras cuerpos y nuestras vidas, y sin embargo son mujeres, ¿no? O sea, no nos significa absolutamente nada, sino que necesitamos que sean mujeres o personas del colectivo LGTBIQ+, que estén de este lado, ¿no? Que estén de este lado de la mirada de las opresiones. Ahí, entonces, también nos paramos del lado de los feminismos que nos proponemos decoloniales, como palabrita clave, ¿no? De intentar quitarnos una mirada de los procesos que en mucho ha tenido que ver con conceptos y con teorías que nos han llegado de Europa. Ustedes son estudiantes de diversas carreras de ciencias humanas, así que cada quien dentro de su disciplina sabe a qué autores y autoras han criticado en términos de qué líneas de pensamiento nos proponían para pensarnos acá y que eran absolutamente lejanas a nuestras realidades latinoamericanas, ¿no? Y que sin embargo han sido parte de las matrices de pensamiento y de los paradigmas conceptuales en los que nuestras disciplinas se han basado, ¿no? En la comunicación también ha sido así.
Entonces, decolonizar nuestro pensamiento y nuestro modo de ejercer la comunicación, o nuevamente lo que sea, tendrá que ver con otra palabra clave que es parte de un recorrido muy invisibilizado dentro del feminismo, que es el feminismo negro, que nos propone la interseccionalidad como una variable que yo les recomiendo meternos un poquito ahí, porque a mí me partió la cabeza, así como, viste, cuando algo, bueno, el feminismo negro viene, o sea, ellas partieron, por ejemplo, para decirlo en dos palabras, ¿no? De distanciarse de las disputas y de las construcciones de los feminismos de Europa, porque ellas no podían estar ahí, porque entonces ellas, hay una teórica, que ahora no me acuerdo el nombre y no lo noté en el machete, que dijo, bueno, quizás el nudo de la situación es en dónde estaban las mujeres negras cuando las mujeres blancas estaban pensando y estaban escribiendo, en lo que ellas nombraron como el feminismo ilustrado. Y cuando pudieron ponerse a pensar en dónde estaban las mujeres negras, y bueno, las mujeres negras estaban en el campo, eran campesinas, estaban siendo explotadas, estaban siendo violadas, estaban siendo obligadas a parir esclavos, o sea, sus cuerpos estaban imposibilitadas, ni siquiera podían escribir ni podían leer porque les era absolutamente vedado. ¿Cómo iban a estar en un proceso de construcción de conocimiento? No podían. Entonces acá quizás también tenemos que preguntarnos en estas regiones que habitamos cada quien, en Río Cuarto, yo estoy en Tras la Sierra, en donde cada quien habita, ¿no? ¿Quiénes son quizás los sectores sobre los cuales nos tenemos que preguntar en qué están estas personas mientras yo estoy acá, ¿no? Así, a mí me parece esa una pregunta que me ha sido como, no sé, entre comillas, develadora, ¿no? Y en los medios de comunicación, en todo caso, si en la agenda de noticias siguen estando todo el tiempo presente como la voz que construye la noticia, las personas de promedio de 40, 50 años, flacas, blancas, o sea, la pregunta será, ¿en dónde están los demás? ¿En dónde están les demás? Y bueno, para los medios masivos de comunicación les importa un carajo en dónde están, o sea, son gente que carece de valor. En todo caso, el desafío nuestro, para mí, desde estos posicionamientos que son primero político-ideológicos y luego se traducen al ejercicio de la profesión en la que sea que estemos, es poder poner en agenda y disputar desde el sabernos con absoluta claridad en dónde estamos parados, ¿no? Porque si no, ahí también corremos algunos riesgos de que por manejar dos o tres conceptos o enunciar determinadas ideas, nos sentimos parte de una lucha en la que hay muchos cuerpos y cuerpas que están siendo dejados absolutamente de lado. Entonces quizás ahí se encarnan algunos riesgos del cómo nos pensamos y del cómo nos enunciamos. Bueno, ya veo que son las menos cuarto. Le voy a dejar el paso a Juli, muy contenta y agradecida nuevamente por este espacio. Bueno, compañeras, espero que mis mascotas no vuelvan a querer robar protagonismo, como decían así las chicas. Bueno, para ir al grano, ya con el poco tiempo que queda, voy a ver si puedo compartir pantalla. Hay una breve presentación que tengo para, un poco pensando que aquí hay estudiantes de distintas carreras, así que hay compañeros y compañeras seguramente que quieran de alguna manera hilar cómo puede todo esto que estamos planteando acá, que por supuesto es parte de nuestra realidad, los medios son parte de la realidad cotidiana, pero cómo se puede extrapolar un poco, y traté de buscar algo que pudiese de alguna manera convocar a todas las carreras de humanas que puedan estar aquí presentes, y es justamente, ahí ya voy a compartir pantalla, a ver, no sé si se ve, ahí voy a compartir. El axioma de Paul Václavic, que es no se puede no comunicar. Ya partiendo de eso, ahí, bueno, podemos sentirnos todos convocados en esta disciplina, más allá de si les es ajena o no, que es la comunicación. No, ¿me puede decir alguien si se ve? Porque no... Yo no lo veo, Juli. A ver. No se ve, Juli. Cualquier cosa, a ver, voy a probar compartir Al alguna lado, ventana. Juli, al lado de la manito, yo abrí con esa cuadrado que tiene Sí, a ver. Ahí tenés que elegir si es una ventana o una pestaña o la pantalla completa, como dice. Ahí voy a poner la pestaña a ver si de esa manera se puede. ¿Ahí se puede?
Si Sí, alguien, ahí está, ahí está. perfecto, si alguien ya ahí lo ve, puedo pasar a la presentación entonces. Bueno, Perfecto. no se puede no comunicar, es una chema que me pareció muy interesante y sobre todo porque un poco con lo que planteaban las compañeras previamente, que es lo que dijo Romy como un interrogante que me parece espectacular. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están esas personas que no estamos viendo? ¿Dónde están esas representaciones que los medios no nos están dando? Y eso comunica, digamos, nos está diciendo que no importa, que no es importante para la agenda de los medios, para la agenda de las mayorías, entre comillas, o por lo menos pensando en el interés general y pensando sobre todo en los medios más tradicionales que bueno, nos venden esta idea de interés general y de que los criterios de noticias que ellos manejan son los que le puede llegar a interesar a la mayoría de la gente, entre comillas, pero hay una buena parte, mejor dicho, de la población que no se ve representada en eso. Entonces, partiendo de esa base de que no se puede no comunicar, es que, bueno, esperen que ahí está. Es que proponía partir un poco con este axioma de Paul Václavic y hablar un poco de los actos de habla, pensando en todo discurso como un acto de habla que tiene 3 actos justamente hacia adentro, que es el locutorio, lo que se dice concretamente. No solamente hablamos de lo textual o del mensaje en sí, sino lo que se muestra, ya sea de la imagen y todo lo que acompaña ese mensaje. La intención, el acto ilocutorio, todo mensaje tiene una intención, claramente, y el acto perlocutorio, que es el efecto, que ya me parece que a esta altura, con todas las investigaciones, todos los estudios, cómo se ha profesionalizado la comunicación, no solo en el ámbito periodístico, sino también, lo pienso, en el publicitario o en el ámbito político, nadie podría decir que no puede prever el efecto que puede llegar a generar el mensaje que se construye, ya sea de la plataforma que sea. Lo trato de extrapolar un poco más allá del periodismo. Y sabiendo que esto no es inocente, que la mayoría de las personas, salvo que, bueno, falte capacitación, pero digo en general en estos ámbitos, todos somos conscientes en este caso del efecto que podemos llegar a generar en las audiencias, es que voy a traer a colación lo del lenguaje inclusivo. Usualmente, bueno, por allí quienes se dediquen al periodismo sabrán que hay muchos manuales al respecto. Muchas veces lo hablo desde mi lugar como persona que lamentablemente no puede llevar adelante un periodismo feminista por trabajar en medios tradicionales, salvo las pocas veces que tengo algún espacio, en este caso alguna columna radial o algún espacio en medios alternativos, pero por lo general, digamos, es algo con lo que tenemos que luchar, ¿no? Con mucha resistencia que hay del otro lado, y tratar de pensar de dónde viene esa resistencia. Más allá de por ahí los tips, entre comillas, que nos podemos compartir para hablar, por ejemplo, de, no sé, en vez de candidatos o candidatas, candidaturas, porque algunas veces también hasta en algunos espacios se repele el uso del desdoblado, los y las, que a esta altura me parece fuertísimo que todavía ocurra, pero bueno, ni que hablar el uso de la E. Estoy hablando de los medios tradicionales sobre todo, ¿no? Pero seguramente que en muchos ámbitos también debe ocurrir. Pensar por qué puede generar resistencia me hizo, bueno, hablar un poco de esto de los actos de habla y que hablábamos anteriormente aquí, el acto perlocutorio, y es la fuerza, el efecto perlocutorio que tiene justamente el nombrar y visibilizar a quienes nunca fueron nombrades, y que eso directamente implica una búsqueda de consecuencias materiales en la realidad, porque estamos buscando justamente visibilizar, mostrar y, por supuesto, de alguna manera reivindicar que, digamos, son personas que forman parte, digamos, somos todas personas que formamos parte de una sociedad que usualmente, bueno, Romy hacía mención también al feminismo interseccional, que, bueno, al final también de la presentación es uno de los conceptos que me gusta también tomar para ir hacia una comunicación feminista. Pero bueno, digamos, no se trata de nombrar por nombrar, porque muchas veces quienes son detractores de incluir a partir del lenguaje, de alguna manera recurren a la ridiculización o a decir que realmente no tiene ningún efecto práctico en la realidad, y me parece que eso es lo que se hace como para desviar un poco la atención. Y bueno, recurren a esto que digo en esta diapositiva, que es el sentido común, una frase muy trillada, pero bueno, la traigo a colación, que es que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque bueno, como estamos todos en un proceso de construcción, y que es permanente, ¿no? No es que tiene un principio y un final. Seguramente también estaba buscando también para este conversatorio algunos materiales que había utilizado en algunos otros talleres, otras actividades, y a veces parece que quedan obsoletos, ¿no? Cuando son de hace 5 años atrás, ni que hablar
si son de hace 10 años atrás. Entonces, bueno, es un proceso constante que estamos viviendo y está bueno preguntarnos de dónde viene esa construcción del sentido común que nos quieren imponer. Bueno, muchas veces se recurre a la tan trillada frase de, bueno, no lo admite la RAE, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entender que el lenguaje no es estático, por lo tanto no es natural, no existe tal cosa. Y también pensando en algunos argumentos, bueno, yo que puse aquí, que he citado a algunas autoras, en este caso Olga Castro Vázquez, pero que son discusiones que por ahí se dan en las redacciones o con otros colegas, que no es una cuestión de ser políticamente correcto, porque bueno, solamente reduce el debate a una cuestión locutoria, que es nombrar por nombrar, porque es lo que se debiera hacer, entre comillas, y le restamos fuerza performativa. Y esto de ser políticamente correcto, bueno, yo en algunos espacios lo he charlado también con Cari, que lo he sentido también de otros colegas varones en su mayoría, de que, bueno, lo que hacen por ahí es tratar de cuidarse, entre comillas, pero no hay una voluntad, un deseo de transformar a partir de la comunicación, y de aquí vamos, bueno, al periodismo feminista, que no vamos a pedir, digamos, que todos y todas las trabajadoras de prensa hagan periodismo feminista, pero sí lo que sería para mí, por lo menos, y seguramente para las colegas, un periodismo responsable, es un periodismo con conciencia de género. Y así seguramente pueden ver en la imagen, bueno, los lentes violetas que mencionaba Romy también, y hicimos una diferenciación acá, digamos, o por lo menos así yo lo entiendo, no para desmerecer el periodismo con conciencia o perspectiva de género, pero entendiendo que el periodismo feminista no se puede hacer, lamentablemente, en todos los medios. No vamos a pedir que los medios hegemónicos hagan periodismo feminista, pero por lo menos que puedan comunicar responsablemente y con conciencia de género. Ahora en minutos va a empezar la charla de las compañeras de Pícara, y ellas siempre lo que hablan es de, bueno, la fuerza más performativa o más transformadora que tiene el periodismo feminista, y bueno, podemos decir que el periodismo con conciencia de género quizás no llega a ese punto. Tampoco creo que haya una dicotomía tan marcada necesariamente. Por ahí a lo mejor podemos ir en camino, estar en camino a un periodismo feminista, pero bueno, un poco para hacer esta diferenciación. Yo creo que en la realidad podemos encontrarnos con algunas posturas que quizás estén un poco en el medio, pero siempre acercándonos a este periodismo más performativo, que tiene de alguna manera un carácter más transformador, que es el periodismo feminista. Pero bueno, un poco esas eran las diferenciaciones, o por lo menos las cualidades que podemos establecer a grandes rasgos del periodismo con conciencia de género, que lo que tiene que hacer es visibilizar, advertir, ser consciente de las desigualdades existentes y evidenciarlas, y evitar, por supuesto, caer en estereotipos que de alguna manera, bueno, representen a las mujeres bajo, bueno, todas estas construcciones machistas y patriarcales que, bueno, nos preceden hace tanto tiempo. Es tratar de, por supuesto, salirse de eso. Y el periodismo feminista es más activista, se sitúa, explícitamente te dice desde qué lugar habla, y es más performativo porque me parece que casi siempre en sus abordajes lo que hace es no solamente evidenciar esas desigualdades, esas injusticias que afectan a las mujeres y disidencias, sino también proponer de alguna manera qué es lo que debiera hacer en muchos casos el Estado, en muchos casos también el propio sistema capitalista, la patronal, bueno, quien sea que esté de alguna manera en el lugar de privilegio, qué es lo que puede hacer para cambiar esa situación. Pasando un poco a algunos ejemplos, en este caso de conciencia, enfoque o perspectiva de género, el primer titular, no sé si lo pueden ver bien, yo lo tengo un poco chiquito acá, pero dice: encuentran asesinada a una mujer en su local comercial de Tartagal y buscan al femicida. La vara está bastante baja, ¿no? Porque es lo que ocurrió, pero digo, de tanto titular que hemos visto diciendo apareció muerta o no, hablando de femicidio, efectivamente, cuando la figura en este caso califica como tal, es un ejemplo que podemos encontrar en Telam, que vale aclarar, tienen la figura de editora de género, que es Silvina Molina, ella es la editora de género de la agencia Telam. El otro es un título de Clarín, pensándolo más allá de los hechos de violencia de género, de femicidios, cómo todos los ejes temáticos que se pueden abordar desde el periodismo pueden tener esa mirada con conciencia de género, interseccional en la mayoría de las veces, si se puede aplicar mejor, que es, bueno, ¿qué le pasa a las mujeres pobres, a las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad? Bueno, acá es un titular de Clarín que dice: en Argentina la pobreza es mayor cuando la jefa de hogar es una mujer. Bueno, algo que parece súper simple, pero que muchas veces no lo encontramos en los análisis porque van más a los datos más generales y no hay una disgregación de datos para poder de alguna manera contribuir a visibilizar estas desigualdades que afectan más a las mujeres y diversidades. Y abajo, bueno,
no es que tenga algo que ver con el tema, pero lo que puse es a la economista Candelaria Boto, que no solamente que es mujer, sino que es una economista feminista, y cómo los medios pueden aportar muchísimo a partir de convocar como fuentes a profesionales del feminismo en este caso, para poder dar otra mirada que usualmente la mayoría de los medios hegemónicos no aportan o no visibilizan a través de sus coberturas. Y ejemplos más de periodismo feminista en este caso, en este caso la ADFEM, maternidad y crisis habitacional en la ciudad. Esta es una noticia de la ciudad de Buenos Aires, la dificultad de las mujeres con hijos para acceder a una vivienda. Bueno, en este caso no solamente habla y visibiliza esta desigualdad con datos estadísticos, sino que también lo que hace es denunciar, bueno, la falta de presencia del Estado en este caso, ¿no? Lo que dice, entre la precariedad y los desalojos, la crisis habitacional en la ciudad parece ser siempre una bomba a punto de explotar, digamos. Eso todo en la bajada, ¿no? Alguien cuando ya puede acceder a este material sabe del posicionamiento desde el cual se está hablando y el carácter performativo, el deseo de transformar la realidad que se plantea desde este abordaje. Lo mismo también con esta nota que es de La Tinta, ¿qué onda la paridad de género en las elecciones? Es una nota bastante reciente, y bueno, habla de la ley de cupo femenino y de alguna manera interpela, invita a la reflexión. Sí, la voy a leer rapidito, pero dice así: en 1991 Argentina fue pionera en tener una ley de cupo femenino, se votó casi por unanimidad, pero el costo fue alto. ¿O pensaban que la lucha feminista es fácil? Claro que no, pero se avanzó y en 2017 se sancionó la ley de paridad de género. Si bien en las cámaras legislativas hay cada vez más mujeres cis, me gusta muchísimo que se haga la aclaración, ¿no? En este caso también planteada desde el feminismo interseccional. Hablar de mujeres cis todavía falta muchísimo para incluir a las diversidades, a mujeres trans, a personas no binarias, pero bueno, estamos un poco lejos de la idea de paridad, sobre todo si pensamos por fuera del binarismo de género. Estos abordajes, bueno, me parecieron interesantes, no para desmerecer, como decíamos anteriormente, un poco de el periodismo con conciencia de género o perspectiva de género, que por ahí podemos caer un poco vuelvo acá a esta imagen por los lentes. Una vez también había colegas que decían que por ahí preferían no hablar tanto de perspectiva, no porque fuera malo, sino porque puede dar la sensación de que los lentes uno se los puede sacar en algún momento, y en realidad, bueno, quienes tratamos de hacer un periodismo con conciencia de género, más cerca del feminismo en la medida que se pueda. Casi siempre el periodismo feminista, ustedes lo verán, se organiza, se autogestiona, lo vemos muy poco, salvo, bueno, que se invite a especialistas feministas que, bueno, en un segmento en particular pueden estar haciendo periodismo feminista, pero en general es un periodismo autogestionado y que de alguna manera incomoda. Yo creo que de hecho es el periodismo que quizás incomoda más, o el tema que puede incomodar más, y de ahí viene también el tema del lenguaje inclusivo y por qué en algunos sectores también se rechaza tanto, y es porque lo que hace es cuestionar efectivamente los privilegios de un sector de la población, en este caso de los varones cis, y de ahí viene esa cuestión de la performatividad que decíamos. No podemos pensar a esta altura que quienes se dedican a la comunicación, ya sea periodística o política, publicitaria, ni más ni menos, digamos, es un ámbito en el cual se estudia el impacto que puede tener cada término, cada palabra, cada imagen, que se minimice y que se diga que nombrar, que visibilizar realmente no genera una transformación o no va a cambiar las cosas. En realidad es un paso, es un puntapié para todas las otras transformaciones que deseamos quienes bregamos por una sociedad más igualitaria. Voy a cerrar aquí con una frase de Florencia Alcaraz, una de las cofundadoras de la ADFEM: pensar el periodismo feminista como una forma particular de ejercer la práctica, una manera de pensar la comunicación estratégica, como espacio y tramas de resistencia, como posibilidad de archivo para la memoria feminista y una oportunidad para leer la historia a contrapelo y contar la actualidad al ras del suelo, que nos permite jerarquizar lo que ya estaba siendo contado, pero desde nuevos encuadres. Y aquí creo que, bueno, cualquier persona que se encuentre en este conversatorio, más allá de la disciplina a la que se dedique, puede incorporar esta mirada feminista, interseccional, a las investigaciones. De hecho, bueno, participé también del conversatorio de Diana Mafia la última vez, y bueno, lo que ella proponía era eso, que las cátedras de alguna manera articulen, aunque sea de distintas facultades, para llevar adelante investigaciones que de alguna manera apunten a estudiar, a evidenciar estas desigualdades y propongan esas transformaciones que queremos lograr.
Y para cerrar, bueno, algunos conceptos que me parecen interesantes de quienes elegimos, en la medida que podamos, ¿no? Porque siempre vuelvo a que hay mucha resistencia en los medios tradicionales, pero quienes elegimos comunicar desde los feminismos, hacerlo siempre desde una mirada de derechos humanos, tomando posicionamiento, transformar, bueno, es la palabra mayor porque ese es el deseo que nos mueve, pero bueno, trabajar articuladamente en redes, hacerlo de una manera transversal, problematizar desde una mirada interseccional, que eso también lo tomo porque lo dijo Romy recién, reconociendo que no hay solamente una lista de opresión de género, aunque quizás sea por ahí la que prima en todos los estratos sociales y en todos los colectivos, pero sino que también hay una cuestión que tiene que ver con el racismo, con el estrato social y un montón de cuestiones que está bueno también tenerlas en cuenta y visibilizarlas, denunciar, incluir, interpelar, problematizar sobre todo, es un poco lo que me parece que a lo que se debiera apuntar. Es un proceso que tiene errores en el medio. Yo, si trato de pensar de hace un par de años lo que creía que era comunicar con conciencia de género y lo que creo ahora, y bueno, todos los debates que tenemos que seguir dando, me parece que es un proceso permanente. Está bueno que estemos juntos en eso y que nos animemos a seguir planteando estos espacios de discusión y de debate para seguir haciéndolo. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Bueno, yo por el chat voy a compartir el enlace para sumarnos a la entrevista que va a realizar Pícara, pero como no vamos a tener tiempo para preguntas, yo les propongo, bueno, no hubo en el chat ninguna intervención, pero si les parece, quienes cursan la cátedra pueden hacerme llegar las inquietudes y yo se las puedo comunicar a las compañeras y bueno, vemos cómo podemos establecer algún día algún diálogo o que nos puedan aportar material para dar respuesta si hay alguien que quedó con una inquietud, para que no queremos que nadie se vaya con ninguna duda. Por supuesto que seguramente la vamos a convocar nuevamente, tal vez sea el año que viene en la Cátedra 2. Para nosotros justamente desde la cátedra y tratando también de establecer un programa en la cátedra que tenga perspectiva, ¿no?, feminista, interseccional y demás, es que tratamos de convocar periodistas locales. Digamos, no solamente tienen que venir especialistas a compartir en la cátedra o gente consagrada, compañeras de medios locales, de iniciativas autogestionadas, eso es lo que queremos, la voz de todos los que están intentando justamente establecer otra forma de comunicación. Han sido muy, muy claras, yo les agradezco un montón, creo que también todos están diciendo que muchas gracias por ahí, y bueno, les agradezco también que hayan tenido la apertura para que cortarles el conversatorio que iba a ser de un poquito más de tiempo para poder también acompañar a la iniciativa de las chicas de Pícara, para no superponer y también porque nos interesa ese tipo de periodismo justamente. Entonces, como sabemos que también somos mucha gente circulando en las mismas cosas, ¿no?, poder compartir con ellos también. Así que quedamos en contacto. Cualquier inquietud que tengan todos, me la hacen llegar y yo se la hago llegar a Julieta, Karina, a Romina, y bueno, las vamos a convocar seguramente. Yo ahora en el chat escribo la forma para ingresar acá un poco lo que nos comunicaban desde las chicas de Pícara. Entiendo que ahí está. Clara ahí pone bien. Pues creo que si no tienen cuenta de Twitch pueden ver por YouTube. Incluso que si no tienen, creo que también se puede ver, creo. Yo por las dudas me creé un usuario de Twitch para no perderme nada. Estaba ahí en un mundo totalmente desconocido, pero bueno, qué bueno que también hay feministas en Twitch. Así que bueno, chicas, muchísimas gracias. Ahí veo un grupo que siempre, el grupo de trabajo social, que los veo que se juntan a compartir la cátedra. ¡Qué divinos! Los estoy viendo ahí la mesa, che, qué maestro. ¿Te hubieran invitado o no? La próxima. Sí, me encanta. No sé. A mí me daría miedo que me inviten, le digo porque los conozco, les conozco.
Bueno, muchas gracias a todos. Esto, si les parece, nos mudamos a Twitch y a YouTube para compartir con las chicas de Pícara. Les mando un abrazo gigante, chicas. Muchas gracias por compartir todo lo que saben y a leer a la Marea Noticias y a leer también las columnas y a escuchar a Julieta en un medio tradicional, pero que vamos a transformar prontamente en feminista. Bueno, un abrazo a todos, gracias. nos vemos en la otra plataforma. Chao, gracias. Profe, ¿me disculpa un segundo que le hago una preguntita rápida? Hola, soy Abril yo Bruno. Estoy tratando de cortar la grabación primero y ya estoy contigo. Bueno.